Unos minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta las 10. Hoy noche de viernes, noche de picada con periodistas. Pero bueno, son los últimos viernes del año. Diría los dos últimos viernes fuertes del año. Después ya entramos en una época de asuetos administrativos, las festividades y demás. Y la verdad que se está jugando mucho en la política y en la economía argentina en estos días. En un ratito vamos a estar con 4 colegas especialistas en política, en economía, tratando de analizar lo que ha pasado esta semana, que ha sido un verdadero tsunami político y social, que ha redefinido mucho del escenario que ya de alguna manera era complicado en las semanas previas, pero que le ha agregado algunos condimentos que no se tenían hasta ahora en cuenta. Básicamente me refiero a la crisis policial, a los saqueos, a los 13 muertos en todo el país y a una situación muy delicada entre gobernadores e intendentes y la Casa Rosada. Por otro lado, hoy lo van a escuchar en un ratito al jefe de gabinete Jorge Capitanich. Anunció un plus, un bono, un premio salarial para las fuerzas de seguridad nacional, para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, algo que no estaba previsto y que obviamente es parte también de lo que ha ocurrido en los últimos días con los aumentos forzados por el apriete fuerte que ocasionaron las policías provinciales sobre los gobernadores. Y el gobierno nacional, que obviamente se está jugando todo en estas 2 próximas semanas, cuando vienen las fiestas, cuando hay mucho temor y mucho fantasma de posibles saqueos revoloteando, sobre todo en el Gran Buenos Aires, cosa que no ocurrió la semana pasada, sí en el resto del país. Bueno, el gobierno está apostando todo fundamentalmente a mantener a las fuerzas de seguridad nacional como último dique de contención, para apagar incendios y tener a todos más o menos contentos para que no haya problemas, sobre todo en el Gran Buenos Aires. En un ratito les vamos a contar qué está pasando también desde el punto de vista económico y cómo el gobierno puede llegar a anunciar algunas medidas nuevas desde el punto de vista económico la semana próxima, en la última semana que tiene para hacer algún anuncio, y si no, las cosas se van a postergar para enero. Y también de este plan antisaqueos que hoy estuvieron evaluando no solamente Capitanich con Berni y con Granados, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir, todo el tema del dispositivo de seguridad que quieren montar en las 2 próximas semanas, sino también con los supermercadistas, para tratar de alguna manera de atender algunas demandas sociales básicas que pueda haber puntualmente en algunos municipios del conurbano bonaerense, y pidiéndole a los supermercadistas que sin hacer demasiada publicidad del tema haya alguna atención que siempre ocurre a esta altura, en esta época, de demandas que hacen grupos organizados, fundamentalmente grupos piqueteros u organizaciones sociales. El problema es, bueno, que no prenda la chispa o que no se encienda de alguna manera esa chispa de los saqueos como ocurrió el año pasado, en esta época, acercándonos al 19-20 de diciembre, en el Gran Buenos Aires. Así que hay una agenda muy nutrida. En un ratito vamos a estar repasando cada uno de los puntos. También quiero comentarles, voy a esperar un poquito a que tengamos las imágenes, de lo que yo considero que es a esta altura la política reality show. Y nunca como esta semana se vio a la política, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, tan desconectada de la realidad. Y lo digo por los festejos kirchneristas en Plaza de Mayo y por el picadito de fútbol de buena parte de los funcionarios del PRO ayer en la cancha de Boca, mientras la ciudad y el corazón de la ciudad, la 9 de julio y Corrientes, era un descontrol a manos de 40.000, 50.000 hinchas de Boca. Por un lado, la política yendo en un camino donde no solamente parece no registrar lo que está pasando por debajo en la realidad, sino que además lo muestra. Es decir, no es solamente que se aleja de esa realidad, sino que se regodea
de estar festejando en un clima festivo, o riendo, o cantando, o bailando, o jugando un picadito. Porque no solamente hay que hacerlo, sino que también hay que mostrarlo, no solamente a los amigos, sino a los que están del otro lado. A tirarle buenas ondas a, básicamente, a los que viven otra realidad tal vez. Pero algo pasa, algo se quebró en los últimos días entre los políticos y sus representados, los que en teoría tienen que votarlos cada 2 años. A ver, me voy con los colegas periodistas y en un ratito vamos a repasar estos datos que les decía cuando tengamos disponibles algunas imágenes que en este momento no tenemos. Bien, ya están con nosotros, gracias por venir, colegas. Seferino Reato. Gracias por venir, Seferino, que es editor de Perfil. Está también con nosotros Alejandro Rebocio, columnista en La Nación. Ayúdame, Ale. Y trabajo en la corresponsalía del diario El País de España. Claro, y es el corresponsal del diario El País de España, bueno, un periodista económico a quien conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido algunas coberturas importantes desde el punto de vista económico. Estoy también con Cristian Carrillo, que es periodista, economista, periodista de Página 12. Gracias por venir, Cristian. E Ignacio Liberadol, que es redactor de economía del diario Ámbito Financiero. Gracias, Ignacio, por venir. Un ratito vamos a hablar con Ignacio de algunos temas económicos que están dando vuelta, sobre todo nuevas medidas vinculadas al dólar que el gobierno permanentemente está aplicando. A ver, yo hablaba de una nueva, si se quiere, no digo una nueva realidad, porque esta realidad es la misma que existía la semana pasada, o hace 2 meses, o hace 1 año, pero sí un nuevo escenario político. Acá se han incluido, a partir de los saqueos de esta semana y el apriete muy fuerte que sufrieron todos los gobernadores, ahora van a ver los tweets que escribió la presidenta en vuelo al Calafate, volvió a Calafate después de más de 2 meses, Cristina, y va a permanecer ahí, vamos a discutirlo en un rato. No se sabe si hasta el lunes o un poquito más. A mí me dicen que puede haber algunos anuncios lunes o martes y que por eso Cristina volvería y estaba comunicándose con algunos dirigentes políticos de primera línea de kirchnerismo para que estén alertas lunes y martes próximos. Bueno, pero Cristina, muy fuerte, nuevamente con algunos tweets, denunciando extorsión policial y además complicidad de la policía con los saqueadores. Más allá de la interpretación de por qué ocurrió, es evidente que es un elemento en un nuevo escenario político. ¿Cómo estás viendo la cosa? Bueno, el gobierno había mejorado muchísimo con los cambios. O sea, la llegada de Capitanich, daba conferencia de prensa, se fue Moreno. Eso se notó incluso en las encuestas. La presidenta estaba recluida, cumpliendo el reposo médico. Le iba bien. Había elegido a Macri como principal rival. Macri también estaban contentos. Pero pasó la realidad. Pasaron cosas, como esta ola de saqueos para mí novedosa respecto del 2001, que comenzaron en Córdoba. El gobierno pensó que era solo un caso cordobés, que podía incluso sacar partido ahogándolo a un rival interno como De la Sota, y eso se esparció por otras ciudades y hay 11 muertos. Hay 11 muertos. Bueno, hay una discusión, si hay 11 o 13 muertos. O 13 muertos, pero son muchísimos. Pero no importa. Son muchísimos. Hay muchos muertos como consecuencia de los saqueos y el descontrol de la crisis policial. Claro, ¿y qué hace la presidenta? Vuelve a tomar, digamos, la batuta en el gobierno activamente y lanza esta teoría conspirativa, ¿no? Una conspiración entre saqueadores y policías con un autor intelectual que no se sabe bien quién es, pero es alguien malo. Para mí es negar otras cosas, por ejemplo el efecto de la inflación, bastante cierto. Una anomia social, una falta de afecto social que se vio en saqueos novedosos, no es solo saqueo de hambrientos, sino también saqueo de personas que no necesitaban, sino electrónicos o celulares y que incluso iban a saquear a la casa de los vecinos, que eso es nuevo. O sea, eso es un síntoma muy grave. Si fuera solo una conspiración, hasta sería no para mí nuevo, menos grave. No es tan nuevo. Yo he hablado con algunas personas en el Gran Buenos Aires y ocurrió también el año pasado, con los saqueos en el Gran Buenos Aires. Y los vecinos del barrio que van y saquean al almacenero o al carnicero del barrio popular, que muchas veces no solamente les fía, sino que además
En algunos casos, cuando tiene algún excedente, algunas obras, les da a los que verdaderamente están muy mal, que no tienen empleo y demás, pero bueno, esos mismos vecinos después van y lo saquean. Esto se vio en Es Tucumán. una situación, y se vio esta semana en la provincia. Se había visto ya también el año pasado, en diciembre, en el Gran Buenos Aires. Claro. Pero es un tema nuevo en la extensión, porque ¿qué tiene que ver Córdoba con Jujuy? Hasta los gobiernos son distintos, son peronistas, pero distintos en su posicionamiento. Milagro Sala tiene un control ahí de los movimientos sociales y sin embargo hubo estallido y hasta muerte. Entonces yo creo que está la realidad de toda esta situación que se veía de la inflación y demás, es un elemento importante que el gobierno no lo puede admitir porque ni siquiera admite la inflación. ¿Cómo va a admitir el deterioro salarial? Ahora, cuando tenga disponible algunas placas y algunas imágenes, quiero mostrar eso porque realmente es indignante lo que hoy vuelve a repetirse con el cambio de Capitanich, el cambio de Kicillof y la inexplicable difusión de datos y de números y de toda una burocracia estatal que lo que hace es burlarse de la gente, se burla de la gente. Y desde mi punto de vista también le quita margen político a los que vienen, fundamentalmente Capitanich, supuestamente a plantear un nuevo escenario, a sincerar algunas cosas, a fortalecer otras, a modificar un poco la realidad. No era Moreno el problema, por lo visto. No, porque se fue Moreno y ahora van a ver, hay cosas que se siguen repitiendo en la difusión estatal de negar totalmente, por ejemplo, la realidad de la inflación. Pero no solamente la inflación, la realidad de la pobreza, la realidad de la indigencia, cuestiones mucho más graves. Claro, porque a partir de la inflación es que medimos todas las otras cosas. Sí. No sabemos cuántos son los precios, no podemos saber cuántos pobres hay. Seguimos con una persona come con 8 pesos con 30 al día, ¿no? Todos sabemos que es mentira. Pero el gobierno está en eso. El problema es que crea que ese es el diagnóstico verdadero y en consecuencia las políticas sean solo esas. Y ese es un problema, porque me parece que había repuntado porque había una expectativa de que iba a haber cambios. Y hasta ahora no hay tantos. Cristian Carrillo, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo estás? No, bueno, coincido que hay un caldo de cultivo que tiene que ver con la desigualdad, que no, la brecha entre pobres y ricos, con una fuerte creación de clase media, no se redujo, con lo cual había terreno fértil para que cualquier mecha que se encendiera pusiera. Yo, la verdad que no descarto, como el colega, el tema de que que detrás de esto hubo una mano que lo generó. Insisto, me parece que estaba el terreno preparado porque es muy sencillo a partir de que empezaran los primeros que salía la gente, más allá de la particularidad de cómo fueron los saqueos, si iban a las casas, si iban a comercios conocidos o no. Digo, me parece que, insisto, por un lado estaba eso, pero yo la verdad que no descarto de que, me parece súper evidente de que la policía... A ver, ahí creo que son dos cosas distintas. Están comprobados y de hecho hay denuncias, por ejemplo, alejadas al kirchnerismo, por ejemplo, de legisladores de la Sota en Córdoba, de denuncia judicial que están investigando fiscales y jueces cordobeses, donde está comprobado mensajes entre policías y saqueadores, donde están investigando que parte del apriete, por ejemplo, de la Sota, que lo mismo le pasó al Perovich, o le pasó a Bonfatti, todos de distinto signo político, si se quiere, Bonfatti en Santa Fe, hubo ahí una connivencia. Ahora, una cosa es detectar eso y otra cosa es identificar eso como la única causa de lo que sucedió esta semana, que me parece que fue un poco el discurso de Cristina. Acá hay una conspiración, miren, la cosa venía fenómeno y aparecieron estos que vienen a atacar la democracia, hoy representada por el gobierno de Cristina. Esta es la causa principal. Eso es lo que planteó Cristina. Sí, no, bueno, está bien. Digo, en ese sentido puede ser. Digo, me parece que en todo caso, no es la única causa, pero si no hubiese habido ese impulso que decís vos, digo, el tema de los mensajes o demás, o de incentivarlo, no sé si estaba la situación como para un estallido de esa manera, naturalmente, digo, a eso me refiero. Ahora, lo cual no implica de que la economía esté marchando bien o que no haya desigualdad. Claro. ¿Cómo lo estás viendo, Ignacio? Sí, a mí lo que me parece en realidad es que por ahí puede ser el resultado de políticas que vino llevando adelante el gobierno y que había logrado postergar durante todos estos años. Había una señal de que de todos estos problemas que el gobierno no resolvía, le iba a poner un límite a la realidad, tanto no sé, en la política monetaria del Banco Central o en el manejo cambiario o en el manejo de la política fiscal.
mientras hubiera inconsistencias, en algún momento la realidad le iba a fijar un límite. O sea, había una emisión que estaba desbordándose y que estaba generando niveles de inflación de 2 dígitos durante los últimos 3 o 4 años. En algún momento, o sea, vos podés seguir emitiendo, pero en algún momento la realidad te marca un límite. Y creo que esta es la primera vez que lo vemos en los indicadores sociales y directamente en Es los interesante, hechos que pasaron esta lo que semana. vos planteás, porque, a ver, yo siempre planteé que desde el 2009, cuando el gobierno lanza la asignación por hijo, la movilidad previsional, la moratoria previsional con la inclusión de 2,5 millones de jubilados, el gobierno logra compensar los efectos distributivos negativos de la inflación. Porque permanentemente es una especie de aumentamos 30% de los jubilados, 25% de la inflación, aumentamos la asignación por hijo al ritmo de la inflación, las paritarias que se siguen aumentando ese ritmo. Es decir, toda la economía venía a un ritmo donde todo iba nominalmente al 25 y algunas cosas por arriba, la jubilación en el 2011, 37. Era como un círculo virtuoso o círculo de la felicidad para un político. Cristina anunciando, miren, en ningún país del mundo, ni siquiera en Latinoamérica, se dan 25% de aumento de salario. Todo eso venía en los últimos años dando vuelta. Lo único que no aumentaban eran 2 variables. El dólar, 6-7% por año, con 25% de inflación, y las tarifas de servicios públicos, incluidos combustibles. Bueno, estas 2 anclas de la economía se soltaron. El dólar en los últimos 2 años aumentó 50%, el dólar oficial, ni que decir el paralelo 120%, y las tarifas se descongelaron, por lo menos la de combustible, más de 80% de la super en el último año y medio. Ahora, y el gobierno encuentra un límite, ya no puede, por ejemplo, anunciar aumentos salariales de la magnitud que venía anunciando emitiendo pesos. De hecho, ahora voy a pedirle la opinión a Alejandro Rebocio. Lo que hoy hace Capitanich es anunciar un aumento para las fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. En realidad es un bono por única vez, es un premio. Pero no puede anunciar un aumento como anunciaron las otras policías provinciales, porque sabe que eso le dispara la catarata de reclamos salariales del sector público, que vienen todos atrás, y que eso le genera una espiral. Se está encontrando de alguna manera ese límite macroeconómico que generó la inflación, que tuviste que soltar las 2 anclas, el dólar y los servicios públicos. Alejandro, ¿vos ves que eso está de alguna manera hoy condicionando la política? Empieza a crujir desde el punto de vista social esto de que la gente venía bárbaro mientras me aumentabas. Claro. Veníamos todos en la indexación de la economía. Es que esa es la pregunta, por ejemplo, a mí que me toca trabajar para un diario de afuera, muchos se preguntan cómo hacen en Argentina para vivir con un 25% de inflación, que es las estadísticas provinciales que dicen 25%. Bueno, y tratás de explicar... Y vos le respondés, bueno, aumentándome 25% claro, el salario. Exacto, el índice de variación salarial del INDEC dice 26%. Lo que pasa es que, claro, ahora hay policías que reciben aumentos del 50%. Y ahí, obviamente, hay un problema fiscal. Hasta ahora, bueno, del modelo de superávit fiscal se pasó en los últimos años a déficit fiscal, que se fue financiando con reservas. Pero claro, ahora el problema también se fue financiando con emisión de peso en los últimos 2 años, sobre todo. Exacto. Se duplicó la cantidad de pesos circulando porque ya no había más superávit para financiar los aumentos del sector público. Y el problema ahora es que las reservas, pese a los controles cambiarios que llevan 2 años, han seguido cayendo más de 1/3, ¿no? Entonces, uno de los motivos es el pago de la deuda externa del Estado con reservas. Hay otros factores como, bueno, el déficit del turismo, sí, el déficit de la industria automotriz y de la industria electrónica, que necesitan muchas partes extranjeras para poder producir lo que producen. También están las empresas que están anticipando la cancelación de deuda externa y también ahí se van divisas. O sea, hay varios factores que han explicado por qué siguió cayendo las reservas y bueno, y esto se conecta con el tema fiscal porque, o sea, si hay menos reservas, hay menos plata también para pagar, por ejemplo, para pagar la deuda pública, ¿no? Que es otra de las vías por las cuales se van las reservas, ¿no? Ahora, la pregunta es, por eso le digo a cualquiera que quiera opinar, la pregunta es, todos veíamos que había una serie de desequilibrios en la economía que el propio gobierno también identificó hace 2 años cuando habló de la sintonía fina. En ese momento Cristina con Vudú identifican que hay que hacer sintonía fina. Recortar subsidios, de esa manera achicar el déficit fiscal, emitir menos, buscar fondos en el exterior, porque ya el desendeudamiento, el tema de pagar con reservas no resistía, porque se te iban dólares por otro lado. Ahora,
todos decíamos, bueno, en realidad no son tanto los desequilibrios, es fácil ordenarlo. Ataquen la inflación, reconozcan que hay 25, eso cambia las expectativas. Por ejemplo, si hoy el INDEC no publicaba el 0,9% de inflación que publicó en noviembre, bochorno. Es decir, el dato de uno de los más bajos del año cuando en noviembre tuvo la inflación más alta. ¿Por qué? Pues subiste el dólar a un ritmo muy rápido y eso empuja los precios, es evidente. Pero bueno, a lo que voy es, había una serie de desequilibrios que uno decía, mirá, son de pizarrón, es muy fácil. Todos los economistas coincidían, incluso los economistas del gobierno en privado. Pero esta semana aparecieron los límites de la realidad. No es tan fácil corregir lo que se ha desequilibrado en los últimos 2 años, porque puede ser fácil en el pizarrón. Pero ¿cómo haces ahora para recortar subsidios, aumentar tarifa de servicios públicos? ¿Cómo haces para ponerle un límite a la negociación salarial? Bueno, es decir, para frenar y tratar de desacelerar entre el 25 y 20% de los aumentos, es decir, un poquito por abajo. ¿Por qué no se hizo? No para arriba. Yo creo que por la compañera jefa. O sea, la jefa de gobierno, la jefa del Estado, la jefa de Economía, la canciller, la ministra de Seguridad es Cristina Kirchner. Y ella creo que tiene un concepto de la economía donde la inflación no es algo malo. Lo que es malo es el ajuste. Pero el modelo nacional y popular funciona con un poco de inflación. Me parece que es ella el problema de que los economistas como Boudou y otros que pensaban que se podían hacer correcciones, que podíamos tener algo de sintonía fina en aquel momento, no lo hicieron. Y es el problema de los límites que está encontrando Capitanich también. El problema de Capitanich no es Zanini, el problema es la presidenta. O sea, no le da la maniobrabilidad, el espacio político que necesita alguien para hacer algunas cuestiones que van a implicar pagar un costo político. La presidenta no está convencida de eso. Ahora, ¿vos estás seguro de eso? Porque la verdad que el cambio que hace Cristina hace 3 semanas, van a cumplir 3 semanas, es una movida, si se quiere, estupenda, digamos, desde el punto de vista político. ¿Le rindió frutos? El gobierno, en un día, en 2 días en realidad, vuela al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, a quien manejó la economía en los últimos 6 años, que fue Moreno, y te cambia un jefe de gabinete que era inservible totalmente y te pone a un gobernador que además puede tener perfil en el 2015, que además es ejecutivo, que habla de economía y entiende. Es decir, Abal Medina balbuceaba algunas frases de política y no mucho más que eso. Es decir, te cambia 4 funcionarios, da una señal, acá pasa algo grave, necesito oxigenar. ¿Vos decís que lo dejó correr 2 o 3 semanas y ahora empieza a recortarle las alas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema de Capitanich era que si le iba bien, si le iba mal, iba a tener que volver al Chaco. Y si le iba bien, digamos, Cristina no iba a tolerar esa autonomía de alguien que le va bien, aun cuando pueda serle útil. Y si no, ¿cómo se explica esto? Digamos, mal que mal, digamos, todavía no han hecho nada. Y Capitanich lo primero que dijo, vamos a hacer los 200 anuncios. No han podido hacer nada. Bueno, han trabajado mucho en buscar dólares afuera. ¿Y Es qué decir, encontraron? hoy negociaron con la cerealera. No, algunos dólares. Bueno, Chevron ha traído esta semana algunos dólares, lo que permitió Lo que había no cayeran las Lo que reservas. habían prometido. Lo que me han prometido. Claro, lo que habían prometido. Pero bueno, cerraron un acuerdo de un bono, es decir, asegurarle un seguro de cambio por los próximos 6 meses a las cerealeras. Es decir, que le pagan la devaluación más un 3% para que traigan dólares. Todo el tema del frente externo. Turista, ¿no? Que es Claro. una forma de recortar la demanda. Pero digo, están buscando dólares, de alguna manera buscando financiamiento. El problema es que eso no te resuelve el problema de fondo. Claro, bueno, que es el que tenías. Con el es tema lo de mismo la que se inflación. venía haciendo, o sea, no se atacan las causas y se siguen buscando de manera artesanal dólares como para generar un flujo que te tranquilice desde el punto de Es vista que la cambiario. pregunta es, ¿hay escenario político, hay margen para que este gobierno pueda atacar las causas? ¿Cómo hace para atacar las causas hoy? ¿Cómo, es decir, con Hay muchas cosas. Esta semana no podías más que conceder los aumentos. Esa fue la otra cosa que me hizo ruido de Cristina. Cristina está hablando de un ataque a la democracia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se pusieron todos los gobernadores de rodillas y le dieron 50% de aumento a la policía? Yo no creo que ese escenario sea tan grave. No creo que los policías, que todos hayan sido un ataque a la democracia. Pues ahí estamos jodidos. No solamente atacaron la democracia, sino que los gobernadores con los pantalones en la rodilla le dieron 50-80% de aumento. Algo grave pasa si ocurrió eso. Yo creo que no, que eran reclamos que tenían legitimidad, porque no pueden ganar 3.000 pesos un policía, o 4.000, y se mezcló todo. Se mezclaron tipos que hacían negocio con los narcos,
¿Hay espacio político, Cristian? ¿Cómo ves? ¿Qué información tenés de gobierno? No, ¿Quieren avanzar? me parece digamos, que, así como decís que en 2 días cambió el escenario, me parece que desde la nueva designación hasta ahora, decir que no se hizo nada, me parece que es aventurar demasiado. Sí, a lo mejor habrá que atacar las cuestiones de fondo, pero no fue solo el cambio de figuras lo que terminó de alguna manera esta vuelta a la confianza, que duró poco porque con el tema de los saqueos y una semana donde poco se puede hacer. Se terminó de acordar el tema con Repsol, se está buscando dólares, Claro. se está armando un esquema para evitar o darle cierta cobertura a las cerealeras para que no especulen hasta último momento, que no es un problema de ahora, es un problema de ya hace unos años, y que ahora acentuado con una certeza de que el dólar se va a ir acelerando en su apreciación. Digo, claramente las cerealeras van a estar esperando, porque cada día es un peso ganado. Es decir, los que demandan dólares te demandan mucho más dólares, y los que tienen los dólares no lo largan porque dicen, bueno, espero que el dólar siga subiendo. Bueno, lo que decía Rebozo, pero también el hecho de el dólar turista para frenar una de las causas de fuga. Me parece que donde la pata que todavía queda en el tema de reservas sin atender es cómo seducir a uno de los problemas que genera mayor fuga, que es seducir a los turistas que ingresan para que lo liquiden acá los dólares. Porque ya le pones un freno a la salida, pero vos tenés que crear algún tipo de mercado o algún tipo de incentivos para que esa brecha entre el dólar oficial al que lo pueden conseguir y el paralelo no sea tan atractivo para que lo puedan liquidar. Entonces, por un lado ese. Y después, me parece que hay un problema que es el tema donde más está yendo el tema de reservas, que es el tema energético. Pasaste de un balance que llegó a ser superavitario en 2.000 millones y ahora tenés un déficit de 12.000 o 14.000 millones, que de sostenerse, por más de que se vaya al autoabastecimiento, un plan de energético no va a llevar más de 5 o 10 años. Digo, lo dice el propio presidente de YPF. Galucho dice, no, esto va a llevar mínimo 5 o 10 años. En el medio tenés que ver cómo evitás que esa salida por el déficit energético se vaya. Digo, obviamente que esta semana mucho para hacer no había, más que conceder cosas para que entonces ahora, no termine sé, de prender fuego. yo coincido con vos que hay un cambio drástico, no se me va a contradecir en todo caso Seferino, pero entre la lógica de Capitanich diciendo que hay un problema de consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, que ese es el problema, dice, y mirar la reserva, a ver qué pasa con la reserva, bueno. Y la idea que tenían hasta ahora, o por lo menos el discurso del gobierno, acá se van las reservas porque hay un ataque especulativo, están ahí todos, los banqueros, Brito, Vudú también, aunque no lo digas, también está en el ataque especulativo. Es decir, ese era el discurso del gobierno en los últimos 2 años. Hay un cambio drástico. Ahora Capitanich empieza con una agenda que es: te resuelvo cómo trato de conseguir dólares afuera y trato de ir subiendo el dólar oficial lo más rápido posible. Y recortando los subsidios, cosa que no claro, puede hacer. anuncia también que es un problema de los subsidios y demás. Ahora, ¿no se demoró tal vez en avanzar con el tema de la inflación? Porque subir el dólar sin tener un ancla en algún lado, digamos, sin tener un ancla inflacionaria, es más inflación. Es decir, lo que está haciendo el gobierno, que se vio demostrado en noviembre y en diciembre, subiendo el dólar muy aceleradamente, el dólar oficial, es más inflación. Sí, también. Entonces, la restricción. Se durmió, apareció esta semana un escenario conflictivo político y uno dice, bueno, ¿qué margen le queda para anunciar un plan antiinflacionario? Después de lo que pasó esta semana. No, pero siguen sin reconocer que ese es el problema grave, porque la presidenta no lo reconoce. Incluso las restricciones a viajar a los turistas al exterior también es de alguna manera indirectamente inflacionario, porque acá obviamente los costos internos van a subir y lo vamos a ver ahora cuando salgamos a veranear, digamos. Obvio, si no podés salir, acá suben. Parece que el problema es ese. Atacar la inflación implica hacer algunos ajustes y la presidenta no está dispuesta a hacer eso. Subsidios, tocar los subsidios a la industria, pero también al consumo domiciliario, ¿no? Eso no va en el Pero no es modelo. fácil, te digo que en este momento... No es fácil, además contradictorio, 2 años por un antes. lado, si quitas los subsidios, que me Vas parece a que tener sí, en el corto plazo más vas inflación. a tener más inflación. Pero es Entonces, inevitable. por eso es inevitable, pero bueno. Por una vez, problema por una vez. energético, Estamos hablando, el problema energético pero no lo vas a hablando de que si el solucionar problema con es la dólares, inflación ¿sí? tenés que generar... De corto plazo ya se vio que
el control de precios puede funcionar un par de meses hasta que adecuás una política a largo plazo, pero no hay algo de corto plazo. Contémosle a la gente de todas maneras que hay una diferencia. La inflación es la suba persistente y generalizada de los precios. Si vos recortás subsidios y aumentás tarifas, te aumenta por única vez los precios, el nivel de precios. Por un salto el nivel de precios por única vez. O sea, eso es lo que marca. Las empresas también van a ajustar porque sus costos va a haber una segunda vuelta. Eso marca que hoy estás en un escenario muy complicado. Sí. Que tenés que hacer eso, porque lo ha dicho Cristina hace 2 años con Vudú y lo ha dicho apenas llegó Capitanich con Kicillof, pero hacerlo con 25% de inflación, cuando están negociando las policías aumento de 50-80%, cuando por otro lado tenés un escenario político donde, está bien, vos podés decir el discurso, mirá, en Capital y Gran Buenos Aires pagan 1/3 o la mitad del uso gas que pagan en el resto del país. Pero bueno, hay que ver si tenés margen político. La gente te dice, no, mirá, está aumentando todo, no quiero, y sale a la calle. Por eso no es mucho el margen que tiene, me parece, desde el punto de vista político. ¿Cuándo, no? La pregunta es cuándo lo van a hacer. Bueno, ¿no? Si lo hacen, lo van a hacer en enero. En enero, claro. En enero, cuando pasen las fiestas, cuando la cosa esté más tranquila, cuando haya menos gente en Buenos Aires. Una cosa también interesante es que en febrero Capitanich dijo que va a lanzar el nuevo IPC, o sea que, y veremos qué número da, pero se supone que, yo no creía que hoy el gobierno, el INDEC iba a anunciar un IPC muy distinto a lo que había, porque me parece que la expectativa está a que con el nuevo IPC, que viene exigido también por el FMI, ¿no? En esa negociación que dijo que en marzo tiene que haber un nuevo IPC y un nuevo recálculo del PBI. Bueno, eso me parece que pone un paraguas para que, y el gobierno lo está aceptando, pues de hecho el gobierno dijo que en febrero lo va a hacer y ahí veremos qué número da ese IPC nuevo, ¿no? Claro, eso el es nuevo todo. índice de inflación. El acuerdo con el fondo, la relación con el Fondo Monetario hay que regularizarla. Ojo, esto no son cuestiones de terapia que están aconsejando, son todos problemas creados por este gobierno. Es decir, no hay ya la oportunidad de decir fue la década del 90, fue Duhalde, fue este gobierno. El balance energético era superavitario, ahora es deficitario. Entonces, para sacar eso tenés que, lamentablemente van a tener que enfriar la economía, que no les gusta al gobierno, pero bueno, son los errores que ellos han cometido. Y esa es la receta que van a terminar. Pero enfriar la economía se enfría sola la economía. El año pasado la economía creció entre 1 y 2%. El INDEC dijo 2%, eso es enfriarse. Ahora no es que uno dice enfrío la economía. Ahora y la enfrío. Se enfría sola. Cuando vos seguís dando vuelta y demás, es cierto que estimulás el consumo y eso la sostiene. Pero por si ejemplo, te viene un sablazo inflacionario atrás, te enfría. De hecho, el consumo en este periodo, en el periodo 2012-2013, está en 1/3 de lo que era el periodo 2010-2011. Pero hasta hace poco, ¿te acordás? Sí, los salarios no se están incrementando. No le están pudiendo sacar ventaja a la inflación como le sacaban ¿Qué te anteriormente. decían las automotrices? No, nosotros estamos bien. Bueno, ahora van a ver cómo estamos todos. Porque las automotrices con esto de que va a haber una restricción a los importados van a pagar durísimo. A ver, hay un nuevo escenario político y social a partir de lo que ha sucedido esta semana con la crisis policial y los saqueos. La rebelión policial y los saqueos en casi 20 provincias generaron un nuevo escenario político y económico en el cierre del año electoral. En lo político desnudó los problemas de los gobernadores para afrontar la demanda de un actor que no contemplaban, las fuerzas de seguridad. Además, desató una avalancha de críticas para la Casa Rosada, que evaluó en cada caso si le convenía ayudar a contener el conflicto social o mirar para otro lado. Algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. En el único discurso que dio en los 10 días más calientes del año, la presidenta no habló de los muertos que se produjeron a causa de los saqueos y los enfrentamientos. El gobierno nacional apunta a la necesidad de investigar la complicidad policial con los saqueos y llevar a la justicia a los promotores de la crisis. Sin embargo, el escenario no solo se enturbió en el frente político. En el aspecto económico, los aumentos de más del 50% que otorgaron los gobernadores de distintos partidos es un antecedente preocupante para
para todos y puede convertirse en una amenaza que dispare una catarata de reclamos salariales de todos los gremios de la administración pública. José Manuel de la Sota ya comenzó a vivirlo con los estatales en Córdoba, que otra vez parece convertirse en el rostro anticipado de lo que después se extiende en todo el país. La Casa Rosada, que quedó en una posición incómoda, se debate ahora entre frenar las demandas sindicales y contener a las fuerzas de seguridad nacionales. Creo que es muy importante reconocer el rol que han tenido las fuerzas de seguridad nacional y este reconocimiento por el cumplimiento de su deber, por su vocación de servicio, por su dedicación, esfuerzo, ha sido puesto de manifiesto para la instrumentación de esta medida. Jorge Capitanich buscó asociar el incremento a un premio para no convalidar otro aumento salarial, en la antesala de un 2014 que se presenta más conflictivo de lo deseado. A ver, hay una imagen que a mí me parece que es simétrica, si se quiere, de lo que ha pasado esta semana y la desconexión entre la política y la realidad. Tiene que ver, por un lado, inexplicablemente el acto de los 30 años de la democracia, que tuvo un capítulo protocolar y que me parecía perfecto, el discurso de Cristina, los expresidentes, la militancia en el Museo del Bicentenario. Por supuesto que había que conmemorar y ratificar los 30 años de la democracia, que insisto, es una democracia que hoy la abrumadora mayoría de los argentinos y sobre todo las nuevas generaciones o los que hemos vivido las 3/4 partes de nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida en democracia, no imaginemos otro sistema político. Y en todo caso lo que se puede cuestionar en estos momentos es cuál es la calidad de cierta dirigencia política para resolver ciertos problemas dentro de la democracia, pero nadie duda de que se deben resolver dentro de la democracia. El tema es que uno puede decir dentro de la democracia, mira, me gusta más tal o cual político para resolver los problemas porque este es un inepto, el otro es un inútil, este otro no me gusta la fórmula que emplea porque beneficia demasiado a este sector y perjudica al resto. Eso es parte del juego político. Ahora, la imagen de Cristina bailando, tocando la batucada en un día donde este gobierno, que justamente tuvo como punto destacable tratar de que las fuerzas de seguridad policial no ocasionaran muertes a través de la represión, pero de hecho en los últimos días en el país hubo 13 muertes que habrá que aclarar, en la mayoría de los casos a manos de comerciantes o de propios vecinos que querían defenderse de los saqueadores, pero son 13 argentinos que murieron. En esas circunstancias me parece que era un día no para estar festejando o desfilando con Moria Kazan, con los artistas, con los actores y demás. Es mi humilde opinión. Obviamente todos podrán decir, no, porque vos Montenegro sos parte y cómplice de la dictadura. Mira, yo tenía, cuando llegó Alfonsín al poder, 13 años, viví toda mi vida en la política, en democracia, y no imagino otro sistema. Y me parece que uno ratifica día a día la democracia conectando a los políticos con la realidad. Y esa imagen era una imagen rara, una imagen descontextuada, de una Argentina donde había muchos argentinos sufriendo en las provincias o atemorizados en el Gran Buenos Aires, porque mientras Cristina estaba bailando ahí, estaban todos los gobernadores desesperados para ver cómo le mandaban la gendarmería, Granados, el ministro de Seguridad de Scioli, coordinando a ver si con los intendentes tenían focos de saqueo en el Gran Buenos Aires. La otra imagen, la de Guillermo Montenegro, el secretario de Seguridad de Macri, jugando un picadito en la cancha de Boca, junto con otro funcionario, como fin de año. Che, los funcionarios del PRO quieren tener una fiesta de fin de año. Uno en general, bueno, ve si va a un bar, con los amigos, con la empresa. No, bueno, vos sos funcionario del PRO, te das el lujo de que te abran la cancha de Boca para jugar un picadito. Y no solamente eso, sino que lo pone en Twitter y lo muestra. Porque para Montenegro no era suficiente jugarse el picadito con el hijo, los amigos y otros funcionarios en la cancha de Boca, sino que lo quería mostrar. Porque mirá, la política es eso. Yo te chapeo, soy el político y estoy en un acto con todos los artistas, con Serrat, con la farándula Moria Kazan y demás, pero también puedo abrir la cancha de Boca y jugarme un picadito de fútbol en el día del hincha Geneise, mientras estaba la ciudad incendiada, en el corazón de la ciudad.
Ahora, es raro un gobierno como el gobierno de la ciudad, y también le cabe una cuota de responsabilidad tal vez a la Policía Federal o a Bernie, pero fundamentalmente el gobierno de la ciudad, que proclama todo el tiempo que es un desorden la ciudad, es un caos, y que ellos llegan acá para ordenarla. El día que es un caos la ciudad, que por suerte, en ese desastre que produjeron los hinchas de Boca, no hubo muertos o víctimas inocentes en el medio, el tipo estaba jugando un picadito con otros funcionarios del PRO en la cancha de Boca. Después dijo, la verdad que el tuit fue un error, es decir, el error fue haberlo mostrado. No, es que mostrarlo a la política hoy es parte de cómo se juegan los políticos. No solamente hacen las cosas, se dan los gustos en vida, siendo políticos en su función, sino que además lo quieren mostrar. Además quieren mostrar que ellos pueden jugar un picadito en la cancha de Boca. Quieren mostrarlo. Entonces, para mí es muy sencillo. Tarjeta roja para todos esos funcionarios del PRO, incluido Montenegro. Incluido Montenegro. Yo soy Macri y los echo a todos. Los echo a todos. Ahora, más allá de eso, verá Macri qué hace, verá Cristina si por ahí dice que defendió la democracia en el acto con los artistas en Plaza de Mayo. Por ahí cree eso, por ahí no. Yo les aseguro que muchos gobernadores sintieron que algo se rompió el martes pasado entre la presidenta y gobernadores del mismo signo político. Sintieron una desconexión total, que ya sospechaban de la presidenta en algunos temas, pero hay muchísima bronca en gobernadores e intendentes del Gran Buenos Aires con Cristina por ese acto en Plaza de Mayo con los artistas. Pero bueno, más allá de eso, me parece que era para destacar ese contraste brutal que tanto el kirchnerismo como el PRO mostraron en los últimos días, y lo mostraron, no es que lo vivieron, sino que lo mostraron. Y por otro lado, simplemente para ratificar que a veces el gobierno es un problema para sí mismo, o que algunas estructuras del Estado son un problema para los funcionarios que dicen que quieren cambiar algunas cosas, como Capitanich, que viene a cambiar, a tratar de sincerar algunas cuestiones de la inflación, ver cómo se resuelve y demás. Hoy el INDEC publica el 0,9% de inflación de noviembre, un mes que fue el de mayor inflación de todo el año. Las consultoras privadas hablan de 2 y pico %, es decir, más del doble o el triple de lo que publicó el INDEC. Pero el INDEC publica también este informe que lo sigue publicando, y es una vergüenza, se fue Moreno y lo siguen publicando. Es como una especie de, mirá qué larga que la tengo, te la publico y te la refriego en la cara, la información, por supuesto. Este es el informe sobre pobreza e indigencia en el país. Y según este informe, la canasta básica de pobreza en la Argentina está en 1.750 pesos. La de indigencia, es decir, las personas que necesitan alimentarse con una canasta mínima, está en 769 pesos. Con esto se alimenta un matrimonio con 2 hijos, una familia tipo. De acá salen los 6,50 pesos por día, por persona. Bueno, esto lo publica el INDEC. Es decir, la persona que ya tiene ingresos más de 800 pesos no es indigente en la Argentina, la familia entera no es indigente. Entonces, claro, tenés 3 hijos o 2 hijos, cobrás la asignación, ya con cobrar la asignación por hijo, que hoy está en 470 pesos por cada uno, esa familia no es indigente. Aunque estén padre y madre desocupados, cartoneen y no ganen un centavo, ya no es indigente esa familia. Bueno, pero este es el otro bochorno. La inflación de los pobres para el INDEC, en 12 meses, en un año, 7% de aumento. Los alimentos para el INDEC, y te lo refriegan en la cara. Y el otro dato, el de pobreza. Una familia tipo, un matrimonio de 2 hijos, no es pobre si gana 1.750 pesos por mes el núcleo familiar. Entonces, una persona que está en el servicio doméstico, que el marido está desocupado y gana 3.000 pesos por mes, no es que no es pobre, es una clase media acomodada casi para el INDEC. Porque gana los 3.000 pesos por mes más 470 de cada chico de asignación, 4.000 pesos, más que duplican la línea de pobreza. Esa familia no es pobre para el INDEC. Y la inflación de esta canasta, que incluye también vestimenta y demás, para el INDEC en el último año fue solo el 9%. Entonces, esta vergüenza, uno dice, bueno, ¿la desconexión está en la Plaza de Mayo o está en estas vergüenzas que nos vienen refregando en los últimos 6 años? Y para completar, veamos los índices de pobreza e indigencia en el país. En las provincias donde estalló el conflicto policial y los saqueos esta semana. Bueno, estos son los datos. La pobreza en todo el país, para el INDEC está en 4, a ver, tenés la otra placa, 4,7%, la pobreza en todo el país. Cuando en la realidad
si uno toma los índices de precios, no sé si reales, los del 20-25% de inflación en los últimos años, la pobreza está entre el 20 y 25%, pero el INDEC dice 4,7%. Y la indigencia está en vías de extinción en la Argentina, por estos números que le decía antes, 1,4%. Ahora, si uno va provincia por provincia, resulta que en el Chaco la indigencia es del 1,4%, es decir, prácticamente no hay indigentes en el Chaco, y la pobreza del 8%, menos de 10%. En Tucumán, indigencia 0,6%, no existe. En Jujuy, 0,3% de indigencia. Según estos datos publicó hoy el INDEC. Y la pobreza siempre por debajo del 10%, es decir, de un dígito. Una pobreza, digamos, de la Argentina previa a la dictadura militar. Se logró la inclusión social en los papeles del INDEC. Esto dejó Moreno. En el Gran Rosario, donde estuvieron toda esta semana así, fruncidos, enviando 2.000, 3.000 gendarmes para ver cómo le estallaba el Gran Rosario, hay 2% de indigencia. Entonces uno dice, ¿para qué mandaron tanto? Porque es la conspiración en contra de la democracia, hay 5% de pobreza. Este es el informe del INDEC, que espero que Capitanich mediante el próximo mes nos lo publique nuestro benemérito Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Tandita muy cortita y seguimos en la noche de picadas con periodistas con nuestros 4 colegas y amigos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, ¿quién otro? Y vos, así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Bien, seguimos en Plan M. Ahí, Alejandro, hoy se acordó una canasta navideña. De 39 pesos, Sí, ¿no? 39 pesos. Digamos, hay saudades de Moreno, digamos, en alguna metodología por parte del gobierno. También hoy leía en algún diario económico que va a seguir esto del 1 a 1 de la importación y la exportación, o por lo menos hubo una reunión del nuevo secretario de Comercio Costa con empresarios donde... Por cada dólar que importen tienen que exportar un dólar. Exactamente, van a seguir. Ahora, pero bueno, el acuerdo de precios ahora va a ser de 120 productos. Recordemos que este año, en 2013, el año empezó en febrero con un acuerdo de precios de congelamiento total de los precios en los supermercados. Después de 4 meses se liberaron casi todos los precios, quedaron 500, de los cuales era difícil encontrar algunos productos de esos 500. Y te acordás con el plan Mirar para Cuidar, que era que los militantes controlaban los precios, que se cumplieran ese acuerdo de precios, y bueno, después se acabó ese acuerdo de precios de 500, era hasta
hasta las elecciones. Igualmente, ahí justo hubo un aumento importante de la inflación. Cuando pasaron del congelamiento total a liberar, creo que hay como una oferta de 10.000 productos en los supermercados. Se liberaron como 9.500, 500 quedaron congelados, los 9.500 subieron y subieron lo que no habían podido subir esos meses. Sí, pero sirvieron para controlar la paritaria. Claro, eso no el fue congelamiento menor. de Moreno sirvió para ponerle un ancla a la paritaria de cerrar el 24%. Totalmente, que fue muy bajo comparado con otros años, tal cual. En abril, mayo. Ahora, la pregunta es, ¿hay ahí, el gobierno está pensando ahora en estas 2 semanas, el plan antisaqueo, los supermercadistas? Hoy se reunieron los supermercadistas con Capitanich y Kicillof, obviamente para esta canasta, pero también para ver que están todos viendo qué hacen. Todos los años reparten algunas bolsas, pero bueno, de comida, o claro, de asistencia. Ahora, ¿la preocupación del gobierno son estos 2 meses, estas 2 semanas que viene? ¿O está pensando en la disputa política en el 2014, donde ya se va a alargar también la pelea por el 2015, la interna del peronismo y demás? Ceferino. Yo no sé, pero creo que haría bien en pensar en estas 2 semanas, que es lo más urgente. Para el 2014 ya habrá tiempo. Además hay cuestiones importantes. Digamos, es un gobierno peronista, la jefa de Estado es además la líder política del movimiento. La cuestión es cómo está ella, de ánimo, de salud, cuándo va a volver en principio. Esas son cuestiones más urgentes. Después pensarán en el 2014, el 2015. Ahora se la vio muy bien esta semana. Digo, no sé si cuando mejor esté ella, peor para Capitanich, porque menos juego va a tener Capitanich. Pero físicamente sí, se la veía perfecta y aparte con... Pero políticamente mal, digamos. Esta señora bailando y tocando el bombo es patético, digamos. Yo creo que hay gente que la quiere defender y dice el entorno, como hacían con Perón. Cuando Perón se equivocaban decían, no, es el entorno. López Rega. No, era Perón. El problema es siempre el líder. Después el entorno lo fabrica el líder, pero lo que ella ha querido creer, que realmente fue una conspiración, porque si no es poner en tela de juicio todo su segundo mandato. Digamos, si todos los problemas son la balanza energética, la ausencia de dólares, la caída de las reservas, la inflación, la desigualdad social, es ella, el problema es el gobierno, ¿entendés? Por eso ella lo pone afuera el problema, dice, es una conspiración. De la policía, de quien sea. Lo que dice Delía, estos muertos, dice Delía, son muertos reaccionarios, distintos de los de diciembre del 2001, que eran muertos revolucionarios porque murieron luchando contra el plan neoliberal, dijo. Pero Delía dijo que son muertos reaccionarios. No, digo yo. No. Lo que él dice es eso. Bueno, pero es así. ¿Pero de qué está hablando? Él dice... Está bien, pero no pensaba que Delía podía llegar a decir semejante... Pero dice pero ¿sabés lo que dijo? Dijo, estos muertos no tienen nada que ver con diciembre del 2001 porque aquellos murieron peleando contra el plan neoliberal. Que es lo mismo que dice Carlotto, averigüemos cómo murieron. Que es lo mismo que dice la presidenta. Estaban complotados con la policía, había una mano negra. ¿Es así? ¿O no? Cristian, ¿cómo estás viendo el escenario, digamos, de fin de año? ¿En qué está pensando ahora el gobierno? ¿Está pensando en pasar estas 2 o 3 semanas? ¿Está pensando ya en entrar en el 2014, me imagino, con algunas medidas más de fondo? Y es difícil hacer, estar en la cabeza de la presidenta del gobierno. En todo caso, desde lo económico me parece que sí hay como cosas muy de corto plazo, y que es, por ejemplo, con el tema de reservas, es mostrar resultados rápido ya, porque pasó a ser... quebró la tendencia. Claro, pasó a ser ya un tema de que todo el mundo habla de las reservas. Entonces me parece que sí, que hay como cuestiones, creo que lo de tarifas es lo próximo que se viene, pero después, no, escenario político no aventuraría. Me parece que económico sí están ansiosos de mostrar resultados todo el tiempo, por eso era que te decía al principio, después de las designaciones se mostraron, más allá de querer recuperar la agenda, trataron de mostrar cosas más allá de que se ¿Y lo ven ratificado a Capitanich? Porque claro, obviamente si Capitanich en algún momento dice me vuelvo al Chaco, el gobierno es un problema político enorme. Y todos pensaban que en todo caso el fusible ante algún traspié podía ser Kicillof, no Capitanich. Porque uno dice, bueno, hizo la jugada, viene a largo aliento, pero se lo ve, digamos, hoy a la defensiva, digamos, cuando las 2 primeras semanas
era el que proponía, ¿no? El que avanzaba y demás. Ignacio. Puede quedar como que no tiene el margen que se esperaba que iba a tener como para tomar las medidas o las soluciones drásticas que se necesitaban para muchos temas. Por ahí hay cosas que me parece que al mercado o al sector privado le molestan más de Kicillof que de Capitanich. O sea, más de la línea que puede llevar adelante ahora el Ministerio de Economía que lo que puede proponer el jefe de gabinete. Supongo que caerá más simpático la propuesta que viene a traer Capitanich de recorte, por lo menos para el mercado, ¿no? O sea, de recorte de subsidios, suba de tarifas y suba de tasas incluso, que lo que puede llegar a proponer Kicillof, que es prácticamente mantener el status quo. Eso me parece. Ahora, la verdad que también es cierto que el margen de maniobra que tiene Capitanich, como decía Ceferino, depende de una única persona, ¿no? Porque uno pensaba que Capitanich era el interlocutor con los gobernadores. Cristina, en una negociación con los gobernadores, le daba el poder a Capitanich para no tener a los gobernadores conspirando en la mesa de enfrente, sino que los sumaba a todos. Lo que sucede es que esta semana lo que ha quedado un poco en claro es que Cristina no negocia con nadie, digamos, ni con De la Sota ni con los propios gobernadores, y que en todo caso Capitanich o se suma como un engranaje del aparato de poder que ya venía instalado o se va. Digamos, ¿no? Es un poco el dato político de las últimas 2 semanas. Sí, la lógica de funcionamiento, de reacción del gobierno ante estos problemas ha sido una lógica muy similar a la de problemas en el pasado. Siento que el curso de Capitanich es muy distinto al del gobierno. Sí, ahora Capitanich es una persona joven, un político pragmático, valioso, tiene un sillón asegurado que es la gobernación del Chaco, si el vicegobernador no se le revela porque tiene su carácter también. Las cosas que dice el vicegobernador. Pero digo, es un político muy hábil que también puede decir, bueno, acá esto no me conviene y me voy. También puede decir eso en marzo, ¿no? Bueno, esto la verdad que no puedo hacer lo que yo pienso, me voy al Chaco. Y ahí sería problemático para el gobierno. A ver, esto dijo Cristina hoy en Twitter, volvió al estilo este de tuitear mientras vuela en el Tango 01 rumbo a Calafate, junto a una frase contundente del presidente de la conferencia episcopal, Arancedo, con quien hubo una reunión ayer, ¿no? De la presidenta con la conferencia episcopal. La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía. Me permito agregar, tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror. Le digo que esta frase de Cristina es compartida, insisto, por gobernadores que no son kirchneristas, por De la Sota, por Bonfatti, que han dicho, acá nos apretaron y había connivencia entre muchos policías y bandas de delincuente organizada. Lo que sucede es que Cristina ve que este dato como principal. Claro. Los otros dicen, bueno, factor. Estuvo este factor, pero hay otros también dando vuelta. También De la Sota se salva la ropa propia, ¿no? Diciendo eso. La conspiración es de los policías. No es que yo estaba viajando, llegué tarde, nadie me podía suplantar, no había un interlocutor. No es que yo cometí errores, sino que fue una conspiración. ¿Con qué fin? Dice Cristina. Me parece que los hechos se explican solos y los personajes políticos que aparecieron también. ¿Se referirá al protagonismo que ha tenido Duhalde esta semana, que ha vuelto un poquito? Me parece que Duhalde hoy está... que es difícil identificarlo hoy como enemigo de Duhalde porque el peso de Duhalde se ha deshilachado mucho. Sí. Cristina necesita algún enemigo que tenga algún peso para identificarlo como el jefe de la conspiración. Ahora, Duhalde la ayuda porque siempre aparece en estos momentos, ¿no? Bueno, pero va a programas fáciles, porque nadie le pregunta sobre saqueo del 2001, nada, ¿no? Sigue Cristina. Necesitamos muchos fiscales, más como Zabaleta y Dri de Entre Ríos, y también jueces que actúen y juzguen rápidamente. Porque, insisto, en Córdoba, pero también en Entre Ríos, han encontrado a policías en connivencia con delincuentes, incluso han hecho allanamientos. No sea cosa que pase lo que le ocurrió al secretario de Seguridad Berni, procesado por tener a un grupo de manifestantes que cortaban ruta. Me parece que muchas cosas, acá el kirchnerismo también es presa de sus propios problemas en el pasado. Digamos, porque Berni es un funcionario que viene a romper la lógica del kirchnerismo antes. Berni es un funcionario que te tiene la Panamericana cortada y va y te la desaloja. Ahora, ¿cuántos años ha tenido el kirchnerismo la Panamericana cortada? Y decía, no desalojemos. Sí. Bueno. ¿Tanda cortita? Y estaba bien eso.
desalojar. Y volvemos para cerrar. Me interesa la opinión de lo que está planteando Ceferino. Ya volvemos. Los 16.300 metros cuadrados del predio ubicado en la ciudad de Villa de Mayo serán sede de un nuevo polideportivo. Usamos los mejores materiales para garantizar que cada peso gastado sea un peso invertido. Porque sabemos que cada nuevo espacio que le regalamos a la juventud es un paso adelante hacia un futuro mejor. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos. Y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. Arba, pagar es la única opción. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. En TOTUS entendemos el valor del esfuerzo, la emoción de lograr un acuerdo, la alegría de compartir logros. Nuestro software de gestión entiende al nuevo hombre de negocios. Agende una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS. Comparta lo nuevo. TOTUS. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. ANSES no le pertenece a ningún gobierno. ANSES es de los jubilados y pensionados y de todos los trabajadores argentinos. Por eso, defendamos a ANSES. En Morón, avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural, un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas. Una ciudad que crece. Municipio de Morón. PAMI sigue garantizando atención a las personas mayores de todo el país. ¿Cómo lo hace? A través de las 38 sedes de unidades de gestión local que brindan contención a las personas mayores y simplifican sus trámites. Gracias a la inauguración de 120 nuevos puntos de atención, llegamos a un total de más de 700 en todo el país. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. En San Martín, termina el año sin deudas. El municipio te ofrece un plan de facilidades de pago hasta el 31 de diciembre. Plan Deuda Cero. Informate en tasasmunicipales@sanmartin.gov.ar o al 0800-444-1123. Termina el año con la tranquilidad de no deber nada. Municipalidad de San Martín. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Por mucho más, Amadeo Genta, secretario general, Municipales de Capital. ¿Su empresa está creciendo? ¿Sus oficinas le quedaron chicas? ¿En quién confía la búsqueda? Si su oficina dejara de brindarle la comodidad deseada, ¿en quién confiaría la búsqueda?
En Adrián Mercado, como dice el eslogan, el placer de operar con el que sabe. Y vos, hacé como ella, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Bien, nos estamos retirando, pero antes quiero recomendarles Estoy Verde, dólar, una pasión argentina. El último libro de Alejandro Berkovich, los colegas Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio. Cuentan todos los vericuetos de lo que ha pasado con el dólar en los últimos 2 años en la Argentina. En los últimos 2 años y también algo de historia y cómo, porque claro, esto no viene de un día para el otro, se viene acumulando varias décadas de este fenómeno. Ahí está, Estoy Verde, dólar, una pasión, lamentable pasión, pero pasión al fin de los argentinos. Gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias a vos. Gracias Seferino, gracias Alejandro, Cristian, Ignacio. Vamos a